Hay una verdad incómoda sobre el dinero que casi nadie quiere admitir. No tiene que ver con falta de oportunidades, ni con talento, ni siquiera con educación. Tiene que ver con miedo. Un miedo silencioso, profundo, casi programado. Y lo más curioso es que no se siente como miedo. Se siente como prudencia, como sentido común, como eso que te dice más vale no arriesgar. Pero si te quedas un segundo quieto, si te animas a observar lo que pasa en tu mente cada vez que aparece una decisión financiera importante, te vas a dar cuenta de que detrás de cada duda, detrás de cada excusa, detrás de cada no es el momento, siempre hay miedo. Y es justamente ese miedo el que separa a quienes avanzan de quienes se quedan en el mismo lugar durante años. Lo primero que entienden los ricos es que el miedo al dinero no desaparece. No se borra con más ingresos, ni con un mejor trabajo, ni con un ascenso. No se va cuando levantas tu primer negocio, ni cuando tenés tu primera inversión. El miedo sigue ahí. La diferencia no está en sentirlo o no sentirlo. La diferencia está en la interpretación. Para la mayoría de la gente, el miedo es una señal de peligro. Para los ricos, el miedo es una señal de dirección. Es el indicador de que ahí, justamente ahí, hay una frontera mental que vale la pena atravesar. Cuando yo entendí esto por primera vez, no fue leyendo un libro ni escuchando una frase motivadora. Fue en una situación real. Tenía que tomar una decisión que podía cambiarlo todo. Era una inversión que, en número, tenía sentido. Pero emocionalmente, me destruía. Pensaba en todo lo que podía salir mal, en cómo podía terminar perdiendo algo que me había costado años construir. Y ahí, en medio de esa tormenta emocional, me di cuenta de algo. No estaba evaluando la inversión. Estaba evaluando mi miedo. No estaba analizando la oportunidad. Estaba analizando mi historia personal con la escasez, con la pérdida, con la inseguridad. Y entendí que si cada vez que el miedo aparecía yo retrocedía, entonces el miedo era quien dirigía mi vida. Ese fue un momento incómodo, pero revelador. La mayoría de la gente cree que los ricos se sienten seguros porque tienen dinero. Pero es exactamente al revés. Tienen dinero porque desarrollaron seguridad mucho antes. Porque aprendieron a ver el riesgo como un recurso, no como un enemigo. Porque entendieron que el dinero no es solo un medio de intercambio, sino un amplificador de decisiones. Y acá es donde empieza la verdadera separación. La gente común usa el dinero para protegerse de la vida. Los ricos usan el dinero para expandirse dentro de la vida. Y quizás ahora estés pensando, suena lindo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo pasas de sentir miedo a poder usarlo para avanzar? La respuesta no está en ignorarlo ni en fingir valentía. La respuesta está en comprender el origen emocional del miedo financiero. Todos crecimos escuchando historias sobre perderlo todo, sobre lo peligroso del riesgo, sobre lo difícil que es ganar, sobre lo frustrante que es equivocarse. Nadie nos enseñó a ver el dinero como un activo emocional, como un espejo de nuestra mentalidad. Nadie nos mostró que la relación con el dinero no empieza cuando lo ganamos, sino cuando pensamos en él. Hay personas que, incluso antes de ganar su primer dólar, ya están paralizadas por una mentalidad de pérdida. Se anticipan a fracasar. Rechazan oportunidades antes de evaluarlas. Creen que arriesgar es irresponsable, que crecer es peligroso, que el dinero divide, aleja, complica. Y acá es donde casi todos se equivocan. Confunden seguridad emocional con seguridad financiera. La seguridad emocional viene de adentro. La financiera, del movimiento. Y cuando uno se queda inmóvil, cuando uno se aferra a lo seguro, termina atrapado en una burbuja que se va achicando con el tiempo. Imagina por un momento que el dinero fuera un río. La mayoría se queda en la orilla porque teme que la corriente los arrastre. Observan cómo otros cruzan, algunos avanzan rápido, otros más lento, algunos incluso se caen y vuelven a intentarlo. Pero ellos, desde la orilla, sienten que estar quietos es más seguro. Lo que no ven es que el río, con el tiempo, se ensancha, se vuelve más profundo y más difícil de cruzar. Lo que hoy parece riesgo, mañana será supervivencia. Y lo que hoy te da miedo, mañana será un requisito mínimo para avanzar. Los ricos entienden que el miedo al dinero no se elimina, se administra. Lo tratan como parte del proceso. Lo usan como un indicador de crecimiento. Saben que cada vez que aparece,
es porque están pisando un territorio que nunca antes exploraron. Y que justamente ese territorio es el que les permite expandirse. No es casualidad que los grandes inversores, los empresarios exitosos, los creadores de activos y quienes generan ingresos pasivos de manera inteligente siempre hablen de mentalidad. No es una moda. No es repetición. Es el núcleo de todo. Cuando cambias tu relación emocional con el dinero, cambias tu interpretación del riesgo. Y cuando cambias tu interpretación del riesgo, cambian tus decisiones. Ahí es donde empieza la transformación. No en el primer negocio, no en la primera inversión, no en el primer libro que lees. Empieza en el momento exacto en el que entendés que el miedo es una respuesta emocional, no una señal de peligro real. Y acá viene una microrevelación importante. Tu mente fue diseñada para protegerte, no para hacerte rico. Esa es la razón por la que, cada vez que estás por dar un paso importante, aparece una oleada de dudas, de pensamientos negativos, de escenarios catastróficos. Tu cerebro no sabe la diferencia entre un riesgo financiero y un verdadero peligro físico. Interpreta ambos como amenazas. Por eso, para la mayoría, el dinero es un generador constante de ansiedad. Y ese estado emocional los mantiene atrapados en un círculo de supervivencia, no de expansión. Pero hay algo más profundo. Y esto es lo que casi nadie te explica. El miedo al dinero no surge cuando te falta. Surge cuando te acercas a una nueva versión de vos mismo. No le tenemos miedo al dinero. Le tenemos miedo a la identidad que exige manejarlo. Por eso hay personas que ganan más y automáticamente gastan más. Personas que reciben oportunidades y las sabotean. Personas que, cuando finalmente están por romper un techo financiero, encuentran una manera de volver al punto de partida. No es incapacidad, es identidad. En esta primera parte del vídeo, quiero que puedas ver una cosa con claridad. No estás peleando contra el dinero. Estás peleando contra tu programación emocional. Y eso es una excelente noticia. Porque significa que se puede cambiar. Y cuando cambies eso, todo lo demás va a empezar a alinearse. Lo que viene ahora es la clave que diferencia a quienes siguen atrapados del otro lado del río, y quienes se animan a cruzarlo aunque tiemblen por dentro. Y acá es donde empieza la siguiente parte del vídeo. Hay un punto en el camino financiero en el que casi todos se detienen. No es cuando pierden dinero, no es cuando reciben un golpe inesperado, ni cuando atraviesan una mala racha. Es antes. Mucho antes. Es exactamente cuando se dan cuenta de que para avanzar necesitan soltar lo que conocen, abandonar las certezas que los mantienen a salvo y entrar en un territorio donde nada está garantizado. Ese instante, tan breve que casi no se nota, es el que define quién crece y quién se queda congelado en el mismo lugar por años. Y lo más interesante es que no tiene nada que ver con el dinero en sí, sino con la carga emocional que le ponemos encima. Cuando la gente piensa en los ricos, imagina estabilidad, abundancia, control, capacidad de decisión. Pero lo que no ven es el proceso emocional previo, la incertidumbre, las caídas, las primeras pérdidas que duelen más de lo que valen, las noches donde se preguntaron si tenían lo necesario para seguir adelante. Lo que diferencia a quienes construyen riqueza de quienes solo la observan es que los primeros aprendieron a sostener la incomodidad. No la entienden como una señal para retroceder, sino como un puente inevitable hacia la expansión. Y acá es donde muchos, incluso los más preparados, empiezan a equivocarse. Confunden incomodidad con peligro. Y terminan dejando pasar oportunidades que podrían haber cambiado su historia. Imagina esto por un momento. Tenés frente a vos dos caminos. Uno es recto, conocido, predecible. Sabés exactamente qué esperar. No vas a perder nada, pero tampoco vas a ganar nada que cambie tu vida. El otro es irregular, lleno de curvas, incierto, pero con la promesa de transformarte. La mayoría elige el primero sin dudar. No porque sea mejor, sino porque el segundo despierta en ellos un miedo tan profundo que ni siquiera pueden racionalizar. No dicen me da miedo crecer, dicen no es el momento, mejor espero, más adelante lo hago. Y en esas frases, tan suaves y lógicas, se esconde el verdadero ladrón de riqueza, el miedo disfrazado de prudencia. Los ricos se entrenan para ir por el segundo camino. No porque no les dé miedo, sino porque aprendieron algo esencial. Cuando vos avanzás hacia lo desconocido, tu identidad financiera se expande. Y cuando tu identidad se expande,
tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu realidad cambia. No hay misterio. No hay truco. Hay una sola constante: crecimiento interno antes de crecimiento externo. Pero vamos más profundo, porque si estás acá, es porque querés entender lo que nadie te explicó. El miedo al dinero aparece en 3 formas distintas, aunque casi nadie las reconoce. La primera es el miedo a perder. Este es el más evidente. La idea de equivocarte, de arriesgar, de dejar ir algo que ya tenés. La segunda es el miedo a ganar. Suena extraño, pero es real. Porque ganar implica responsabilidad, cambio, un nivel de exigencia distinto. Y la tercera, la más silenciosa, es el miedo a no sentirte suficiente para manejar lo que querés atraer. Este último es el que mantiene a millones de personas atrapadas en un techo invisible. No importa cuánto avancen, siempre encuentran la manera de volver atrás para no enfrentarse a esa pregunta incómoda. ¿Estoy preparado para lo que deseo? Cuando yo entendí esa tercera forma de miedo, todo empezó a acomodarse. Me di cuenta de que no estaba tomando decisiones basadas en oportunidades, sino en mis inseguridades. Cada vez que me acercaba a algo más grande, aparecía una excusa. No un miedo declarado, no un pánico evidente. Una excusa lógica, razonable, casi perfecta. Y así es como mucha gente pierde su chance. No por falta de capacidad, sino porque su mente crea explicaciones tan convincentes que parecen verdad. Pero los ricos saben algo que la mayoría jamás analiza. El dinero siempre llega a la identidad que puede sostenerlo. No antes. No por casualidad. No por suerte. Siempre llega al nivel emocional y mental que puede manejarlo sin destruirse. Por eso, antes de multiplicarlo, trabajan en ellos mismos. Se exponen a experiencias que incomodan, hablan con personas que desafían su forma de pensar, hacen movimientos que parecen arriesgados pero que en realidad son estratégicos para expandir su tolerancia emocional al crecimiento. Sé que esta parte puede sonar abstracta, pero quiero que entiendas que no lo es. Es extremadamente práctica. Fíjate en cualquier persona que admires económicamente. Todos tienen algo en común. Se acostumbraron a moverse con miedo. No esperan a que se vaya. Deciden con él. Avanzan con él. Y cada paso que dan, cada decisión que los obliga a salir de su zona de comodidad, va fortaleciendo una identidad capaz de manejar más. Más ingresos, más oportunidades, más presión, más responsabilidad. Porque la riqueza no es solo tener más dinero. Es tener más capacidad de manejarlo sin que te maneje a vos. Y acá aparece algo importante. Cuando alguien con mentalidad de escasez recibe dinero, lo gasta. Cuando alguien con mentalidad de culpa recibe dinero, lo pierde. Cuando alguien con mentalidad de miedo recibe dinero, lo oculta. Pero cuando alguien con mentalidad de abundancia recibe dinero, lo multiplica. No porque sea más inteligente. No porque sea más talentoso. Sino porque su identidad está alineada con la expansión, no con la supervivencia. Quiero que imagines por un momento una escena simple. Una persona está frente a una puerta enorme, pesada, imponente. Esa puerta representa la siguiente etapa financiera. Del otro lado hay nuevas oportunidades, nuevos ingresos, decisiones más grandes. Pero la puerta no se abre sola. Y lo más difícil no es empujarla. Es creer que tenés la fuerza para hacerlo. Esa es la parte que nadie te dice. No se trata de si el negocio es bueno o malo, si la inversión es perfecta o imperfecta, si las condiciones son ideales. Es un asunto de identidad. De quién sos cuando te enfrentás a la puerta. El miedo no aparece para frenarte. Aparece para mostrarte exactamente dónde tenés que empujar. Esa es la brújula que usan los ricos. No buscan comodidad. Buscan crecimiento. No buscan certezas. Buscan expansión. Y cada vez que sienten miedo, en lugar de alejarse, preguntan qué parte de ellos necesita fortalecerse para avanzar. Esa es una diferencia tan grande que, cuando la entendés, empezás a ver el mundo financiero desde otro ángulo. Empezás a darte cuenta de que la gente no se queda pobre por falta de oportunidades. Se queda pobre por falta de identidad emocional para sostener nuevas oportunidades. Y acá hay algo más profundo todavía. Cuando vos te paralizás frente al dinero, no estás protegiendo tus recursos. Estás protegiendo tu versión actual.
Y sin darte cuenta, estás frenando la versión que podría cambiar toda tu historia. Eso es lo que más duele cuando lo entendés. Que no era el dinero. Eras vos. Que no era la falta de oportunidades. Era la falta de permiso interno para crecer. Esta parte del viaje emocional suele ser la más dura. Porque te obliga a mirarte sin filtros. A preguntarte cuántas veces dijiste no puedo cuando en realidad podías. Cuántas veces dijiste no es para mí cuando en realidad sí era. Cuántas veces dejaste que tu miedo decidiera por vos. Y aunque duele, también libera. Porque significa que siempre tuviste más poder del que creías. Ahora que entendés esto, podemos avanzar hacia algo mucho más grande. Porque en la próxima parte vamos a entrar en la verdad que conecta todo este proceso emocional con la estrategia financiera real. La verdad que diferencia para siempre a quienes crean riqueza de quienes la persiguen sin alcanzarla. Hay un momento en la vida de cualquier persona que está intentando mejorar sus finanzas en el que deja de perseguir el dinero y empieza a perseguir propósito. Ese es el punto exacto donde todo cambia. Porque el dinero nunca fue el objetivo real. El dinero es una consecuencia. El resultado inevitable de convertirte en alguien más fuerte, más disciplinado y más valioso para el mundo. Pero la mayoría vive al revés. Persiguen el dinero sin transformarse. Piden resultados sin pagar el precio interno. Quieren libertad sin antes aprender autocontrol. Y acá aparece el mensaje emocional que nadie quiere escuchar, pero todos necesitan. La mayor deuda que tenés no es financiera, es emocional. La deuda con vos mismo por todas las veces que te prometiste algo y no lo cumpliste. Cada meta abandonada te resta fuerza. Cada excusa repetida te roba identidad. Cada mañana empiezo te aleja más del futuro que querés. Pero también es cierto lo opuesto. Cada pequeño compromiso que cumplís. Cada hábito que sostenés. Cada decisión difícil que tomás. Te paga intereses positivos. Esto es lo que la gente rica entendió antes que nadie. Tu mente es el primer activo que necesitas liberar. La mentalidad ganadora no aparece cuando tenés éxito. Aparece antes. Cuando nadie ve tu esfuerzo. Cuando nadie te celebra. Cuando estás solo, luchando contra tus propios pensamientos. Y ahí es cuando nace la versión de vos que realmente puede construir riqueza. Porque no se trata solo de ganar dinero. Se trata de romper ciclos. De sanar creencias. De demostrarte a vos mismo que podés ser alguien distinto al que fuiste ayer. El dinero llega cuando tu identidad cambia. Cuando dejas de pensar como alguien que sobrevive. Y empezás a pensar como alguien que crea oportunidades. Ese es el secreto que transforma a un trabajador promedio en un emprendedor. A un empleado en un inversor. A una persona endeudada en alguien con libertad financiera. Todo empieza adentro. Y acá llega el momento más importante de todo este viaje. Ese instante en el que dejas de escuchar un simple vídeo y empezás a escuchar tu propia voz interna. Porque todo lo que dijimos hasta ahora no sirve de nada si no haces una elección. Seguir siendo la misma versión de siempre. O convertirte en la persona que siempre supiste que podía ser. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a hacer el trabajo por vos. Y nadie va a sentir la satisfacción de lograrlo en tu lugar. La vida te va a poner obstáculos. La mente te va a poner excusas. Y el entorno te va a poner dudas. Pero vos decidís si eso te frena. O si lo usás como combustible. Porque mientras algunos se rinden, otros siguen avanzando. Mientras algunos esperan el momento perfecto, otros entienden que el momento perfecto es ahora. Mientras algunos se quejan, otros se construyen. Y esa es la diferencia entre la gente que mira la vida pasar y la gente que la toma con las dos manos y la transforma. Vos ya conocés la verdad. La libertad financiera no empieza con plata, empieza con carácter. El éxito no empieza con oportunidades, empieza con coraje. La riqueza no empieza afuera, empieza adentro. Así que hoy, en este preciso segundo, quiero que tomes una decisión simple pero poderosa. Elegí avanzar. Elegí incomodarte. Elegí cambiar. Elegí mostrarle al mundo, y a vos mismo, de qué estás hecho.
Porque cuando un ser humano decide cambiar de verdad, no hay pasado que lo ate, no hay miedo que lo detenga, y no hay límite que lo pueda contener. Este es tu momento. Tu historia recién empieza. Y si tenés la valentía de dar un paso, por más pequeño que sea, el resto del camino se va a revelar solo. Gracias por escuchar hasta el final. Recordá esto, lo que te espera es mucho más grande que lo que dejas atrás. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, seguí construyendo la mejor versión de vos.